Cuando decides mejorar tu vida, algo empieza a moverse. No es solo un cambio externo. No es solo un nuevo hábito, una nueva rutina o una nueva mentalidad. Es un cambio interno. Empiezas a pensar diferente. A cuestionar cosas que antes aceptabas sin darte cuenta. A notar patrones que antes eran invisibles. Y poco a poco, empiezas a actuar distinto. Tal vez dejas de responder de inmediato. Tal vez ya no aceptas planes que no te interesan. Tal vez comienzas a priorizar tu tiempo, tu energía, tu paz. Desde dentro, todo tiene sentido. Sientes que estás avanzando. Sientes que estás creciendo. Sientes que, por fin, estás siendo más tú. Pero desde afuera, no todos lo ven igual. Porque mientras tú estás evolucionando, otras personas siguen relacionándose contigo desde la versión anterior que conocían. Y ahí empieza la fricción. Algunas personas se incomodan. Otras se confunden. Algunas incluso reaccionan. Comentarios sutiles. Actitudes distintas. Distancia que antes no estaba. Y eso puede golpearte más de lo que esperabas. Porque en tu mente, mejorar debería ser algo positivo para todos. Pensabas que te apoyarían. Que te entenderían. Que incluso se inspirarían. Pero en lugar de eso, aparece resistencia. Y eso genera una sensación extraña. Como si estuvieras haciendo lo correcto, pero algo no encaja. Y ahí es donde muchas personas dudan. Empiezan a preguntarse si están exagerando. Si están cambiando demasiado. Si deberían volver a ser como antes para mantener la paz. Pero aquí está la verdad que pocos dicen. Tu crecimiento puede incomodar a otros, porque rompe el equilibrio que tenían contigo. Porque cada relación que construiste estaba basada en una versión específica de ti. Una versión que respondía de cierta manera. Que aceptaba ciertas cosas. Que se comportaba dentro de ciertos límites. Y cuando tú cambias eso, la dinámica se rompe. Si antes eras quien siempre decía sí. Y ahora empiezas a decir no. Eso incomoda. Si antes eras quien evitaba conflictos. Y ahora expresas lo que piensas. Eso genera tensión. Si antes eras quien siempre estaba disponible. Y ahora empiezas a elegirte. Eso cambia la percepción que tenían de ti. Y aquí es donde aparece algo importante. No todos están preparados para la versión en la que te estás convirtiendo. No porque haya algo mal contigo. Sino porque tu cambio les exige adaptarse. Y adaptarse implica incomodidad. Implica cuestionarse. Implica salir de su propia zona conocida. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Algunos preferirán alejarse. Otros resistirán el cambio. Otros intentarán que vuelvas a ser como antes. No siempre de forma consciente. Pero sí de forma real. Y ahí es donde tienes que tomar una decisión silenciosa. ¿Vas a crecer o vas a encajar? Porque muchas veces no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y ese es el verdadero conflicto. No es que tu crecimiento esté mal. Es que tu crecimiento tiene un impacto. Un impacto que revela quién puede evolucionar contigo. Y quién estaba cómodo con una versión de ti que ya no existe. Y aceptar eso, es incómodo. Pero también es necesario. Porque crecer no solo significa avanzar hacia algo mejor. Significa dejar de sostener lo que ya no eres. Las relaciones no son solo conexión emocional. Son estructuras invisibles. Sistemas. Sistemas donde cada persona ocupa un lugar, un rol, una forma de participar. Y lo más interesante es que la mayoría de estos roles no se acuerdan conscientemente. Se forman con el tiempo. A través de hábitos. De respuestas repetidas. De dinámicas que se vuelven normales. Uno siempre escucha. Otro siempre habla.
Uno siempre cede. Otro siempre decide. Uno sostiene. Otro se apoya. Y así, sin darte cuenta, la relación se organiza. Se estabiliza. Funciona. Pero muchas veces, esa estabilidad no es equilibrio real. Es costumbre. Es repetición. Es adaptación. Y cuando tú empiezas a cambiar, ese sistema se altera. Porque ya no respondes igual. Ya no aceptas lo mismo. Ya no reaccionas como antes. Y eso genera un desajuste. Si antes eras quien siempre evitaba el conflicto, y ahora expresas lo que sientes, la otra persona no sabe cómo responder. Si antes eras quien siempre estaba disponible, y ahora pones límites, la dinámica se rompe. Si antes tolerabas actitudes que no te hacían bien, y ahora decides no hacerlo, la relación entra en tensión. Y esto es clave entenderlo. No es solo que tú cambiaste. Es que cambiaste dentro de un sistema que esperaba que siguieras igual. Por eso algunas personas reaccionan. No porque te odien. No porque quieran perderte. Sino porque no saben cómo relacionarse contigo ahora. Porque estaban acostumbradas a una versión de ti más predecible. Más fácil de manejar dentro de la dinámica que tenían. Y cuando esa versión desaparece, aparece la incomodidad. Aparece la confusión. Aparece el desajuste. Y aquí hay dos caminos. Algunas relaciones evolucionan. Se adaptan. Se ajustan. Crecen contigo. Pero otras no. Algunas relaciones solo funcionan bajo ciertas condiciones. Bajo ciertos comportamientos. Bajo ciertos roles. Y cuando esos roles cambian, la relación deja de sostenerse. No porque no haya habido conexión, sino porque la dinámica que la sostenía ya no existe. Y eso es difícil de aceptar. Porque muchas veces no hay una pelea. No hay un momento claro donde todo se rompe. Solo hay una sensación progresiva de que algo ya no fluye igual. Menos conexión. Menos naturalidad. Menos afinidad. Y poco a poco, distancia. Pero esa distancia no es un error. Es una consecuencia. Una consecuencia de haber cambiado algo profundo. Y entender esto te da claridad. Porque dejas de tomarlo personal. Dejas de pensar que hiciste algo mal. Y empiezas a ver lo que realmente está pasando. El sistema ya no es compatible con quien eres ahora. Y eso no es una falla. Es evolución. El crecimiento tiene un precio. Un precio silencioso, que no siempre se habla. Porque cuando pensamos en crecer, pensamos en mejorar. En avanzar. En lograr más. En sentirnos mejor. Pero pocas veces pensamos en lo que dejamos atrás. Y crecer también implica perder. Perder hábitos. Perder versiones antiguas de ti. Perder formas de vivir que ya no encajan. Y a veces, perder personas. Porque a medida que evolucionas, tu forma de ver la vida cambia. Lo que antes te parecía normal, ya no lo es. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Lo que antes te llenaba, ahora se siente vacío. Y eso impacta directamente en tus relaciones. Algunas conversaciones dejan de interesarte. Algunos ambientes dejan de resonar contigo. Algunas personas dejan de encajar en tu día a día. No porque sean malas. No porque tú seas mejor. Sino porque ya no están en la misma sintonía. Y eso puede doler. Duele porque hubo historia. Porque hubo momentos reales. Porque hubo conexión en algún punto. Pero el crecimiento no garantiza permanencia. No todo lo que fue importante está destinado a quedarse. Algunas personas llegan en etapas específicas. Cumplen un rol. Te enseñan algo. Te acompañan en un momento. Y luego,
su lugar cambia. Y aceptar eso es una de las partes más difíciles del proceso. Porque no siempre hay un cierre claro. No siempre hay una despedida. A veces solo hay silencio. Distancia. Una desconexión progresiva que no sabes exactamente cuándo empezó. Y eso genera una sensación extraña. Como si algo se estuviera perdiendo, sin poder detenerlo. Pero aquí es donde aparece una verdad importante. No todo lo que se pierde en el camino es una pérdida negativa. Muchas veces, es espacio. Espacio para algo nuevo. Porque cuando dejas de sostener relaciones que ya no están alineadas contigo, liberas energía. Liberas tiempo. Liberas atención. Y ese espacio permite que otras cosas aparezcan. Nuevas conexiones. Nuevas oportunidades. Personas que sí están en la misma etapa que tú. Personas que no se incomodan con tu crecimiento, sino que lo entienden. Lo respetan. Lo comparten. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque ya no tienes que reducirte para encajar. No tienes que adaptarte a dinámicas que ya no van contigo. Puedes ser quien eres, sin negociar tu evolución. Y ahí es donde el crecimiento deja de sentirse como pérdida. Y empieza a sentirse como alineación. Porque entiendes algo fundamental. No estás perdiendo personas. Estás dejando de sostener relaciones que ya no encajan con quien eres. Y eso, aunque duela al inicio, es exactamente lo que permite que tu vida se construya desde un lugar más real. Más consciente. Más tuyo. Porque al final, crecer no se trata solo de avanzar. Se trata de convertirte en alguien que ya no necesita encajar donde no pertenece.